Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudios. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 13 del libro de Levítico. En el video anterior llegaron 2 preguntas que me parecen muy interesantes y quiero compartir con ustedes. Dice Julio César: si comer animales es malo porque nos hace daño, no me quedó claro por qué Dios da instrucciones en cuanto a qué animal comer. O sea, el contexto. Bien, Julio César pregunta entonces por qué Dios permitió comer carne de animales si hace daño al cuerpo humano. Pues después del diluvio, en el contexto después del diluvio donde no había vegetación, al ser humano le tocó que consumir carne de animales para poder sostenerse mientras cultivaba la tierra. Ahora recordemos que el pueblo de Israel vivió 400 años como esclavo de los egipcios, así que sus costumbres habían cambiado con el paso del tiempo. De hecho, cuando están en el desierto después de cruzar el Mar Rojo, ellos expresan que añoraban las ollas de carne cuando estaban en Egipto. Y Dios les dio la oportunidad de cambiar sus hábitos alimenticios poco a poco, cambiando primero el consumo de animales considerados impuros por animales limpios, y ya después Dios empezó a dar más instrucciones con respecto al cuidado del cuerpo. Dios nos educa, nos capacita, nos enseña como niños, poco a poco nos va instruyendo y a medida que vamos aprendiendo en su palabra, vamos siendo transformados en nuestros hábitos con la ayuda del Espíritu Santo. En este tiempo Dios nos ha dado más luz que en generaciones anteriores. También me escribe Vero Gutiérrez. Dice: le mando saludos desde Tabasco, México. Agradezco mucho su respuesta con respecto a: siempre he tenido la duda de que si se puede ir a la iglesia cuando las mujeres tienen su periodo menstrual. Esto lo he escuchado yo también muchas veces. ¿Es correcto que una mujer vaya a la iglesia o participe de la actividad religiosa teniendo su costumbre mensual? Ahora, recordemos que en el pueblo de Israel no existían los medios higiénicos como lo que existen el día de hoy. Era evidente que una mujer estaba con el flujo menstrual porque no había un sistema de protección para las mujeres como el que hoy en día se pueden encontrar en muchos locales comerciales. Una mujer tiene la oportunidad de ir a la iglesia, cualquiera sea su condición, siempre y cuando ella haga provisiones para que no pase una pena en público, porque siempre esto es un acontecimiento vergonzoso si alguien se da cuenta de esta situación. No es que sea malo en sí, sino que la mujer que conoce su propio cuerpo sabe si se siente o no se siente de repente físicamente bien para asistir al culto de adoración. De todos modos, recordemos también que la estructura donde nosotros nos reunimos es simplemente un lugar de crecimiento espiritual, de oración, de canto, de adoración, de compartir, de confraternidad. La iglesia en sí somos cada uno de nosotros. Donde estén 2 o 3 reunidos, allí está el Señor con nosotros. Por lo tanto, no podemos comparar las estructuras eclesiásticas del día de hoy con el templo que mostraba el plan de salvación. Las iglesias de hoy en día se pueden comparar con las sinagogas, que eran centros de estudio, de adoración y de compartir entre hermanos. Así que bien, una mujer puede ir a la iglesia
cualquiera sea su condición, siempre y cuando tome las medidas adecuadas para no pasar una vergüenza en público. Y por cierto que una mujer no creo que esté contando públicamente cuál es su condición física en ese preciso momento. No creo que sea adecuado y no creo que nadie lo haga así, de esa manera. Así que bueno, Verónica, espero haber, o Vero, como dice ahí tu nombre, espero haber ayudado en tu interrogante y espero que te sientas mejor cada día adorando al Señor en cualquier circunstancia. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 13 del libro de Levíticos, pero antes vamos a unirnos en oración. Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias en esta oportunidad porque nos permites abrir tu palabra con libertad para poder aprender de ella cada día. Instrúyenos con tu Espíritu Santo y capacítanos en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo conozco de medicina lo mismo que conoce la mayoría de las personas alrededor del mundo, poco o casi nada. Estudiar medicina es una disciplina que requiere mucho tiempo y también mucha dedicación. La medicina es una vocación que instruye a hombres y mujeres para prestar un servicio en beneficio de otras personas. Sin embargo, la medicina también ha sido mal utilizada para el lucro personal. Los médicos tienen mucho conocimiento y todas las personas que pueden escuchar a un médico reconocido van a aceptar sus instrucciones como valederas. Particularmente, yo creo mucho en la medicina preventiva. No me gustan las enfermedades y yo creo que a la mayoría de las personas tampoco les gusta enfermarse. Los lugares donde se atienden enfermos tienden a ser un poco desagradables ver a las personas con sus dolores. Por eso digo, la medicina es una vocación. Estar en contacto con personas que tienen dolencias e intentar ayudarlos es algo digno de admiración. Pero como a mí no me gusta la enfermedad, prefiero la medicina preventiva. En mi biblioteca personal tengo libros que me ayudan y que me instruyen. Por ejemplo, tengo este que se llama Salud por los Alimentos o El Poder Medicinal de los Alimentos. Este libro nos presenta consejos que debemos tomar en cuenta para evitar las enfermedades. De hecho, me gustaría quizás en algún momento escanearlo y regalárselos a ustedes porque estos libros tienden incluso a ser costosos para adquirirlos. ¿Por qué les hablo de esto en la introducción de nuestro estudio de hoy? Porque el capítulo número 13 habla de las enfermedades. Principalmente la enfermedad más odiada, más detestada, más temible en el pueblo de Israel, la lepra. La lepra se conoció en Egipto. Los egipcios sufrían de esta enfermedad y los israelitas llegaron a conocer los terribles efectos de esta enfermedad como cualquier otra enfermedad. Pero los israelitas, al igual que nosotros, desconocían muchas cosas de la medicina. Eran personas que habían sido esclavizados durante 400 años. No tenían un conocimiento claro de muchas de las enfermedades que existían a su alrededor, como la mayoría de nosotros. Por eso Dios les instruye. Y Moisés, aun cuando tenía mucha sabiduría y tenía mucho conocimiento, no era un médico. ¿Quiénes eran los médicos en Israel? En caso de que se presentara alguna enfermedad, ¿quién decía qué era lo que tenía una persona? Dios había prometido que ninguna de las enfermedades que caía sobre los egipcios llegaría al pueblo de Israel siempre y cuando ellos fueran obedientes. Pero Israel estaba en un proceso educativo. Por lo tanto, cualquier dolencia o cualquier cosa que se pudiera presentar en el cuerpo de una persona era causa de miedo y de terror. Como cuando tuvimos que pasar la pandemia. Que una persona que estornudara, que tuviera gripe o dolor de cabeza, automáticamente se le designaba como que era una persona contaminada con el COVID-19. Como que si las gripes, los dolores de cabeza o el estornudo no hubiese existido antes. Somos ignorantes en muchas áreas de la medicina. Por eso confiamos ciegamente en los médicos. Dios no quiere que nadie se enferme. Dios quiere que estemos siempre sanos. La salud física también nos ayuda a tener una buena salud espiritual. Un cuerpo enfermo es una mente enferma también, y una mente enferma no puede captar las cosas del Espíritu de Dios.
Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Levítico capítulo 13. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en su piel una hinchazón, erupción o mancha blanca, nótese. Si hay una erupción, una hinchazón, una mancha blanca, como llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a alguno de sus hijos, los sacerdotes. Será llevado. ¿Cómo que será llevado? Porque la persona que sentía algún tipo de dolencia o manifestaba en su cuerpo algún tipo de hinchazón o algún tipo de erupción o de mancha blanca, el temor de tener una enfermedad terrible como la lepra no le hacía ir ante el sacerdote, como muchos hoy hacen lo mismo. Cuando tenemos algún tipo de dolencia, vamos al médico. No, yo no tengo nada. Le tenemos terror al diagnóstico médico. Y como no había médicos en Israel, porque el médico era Dios, entonces se había designado a los sacerdotes, quienes hacían un minucioso estudio de lo que le pasaba en el cuerpo de esa persona. Hacían un diagnóstico, un análisis. Tenían un tiempo incluso de espera para ver cómo reaccionaba el cuerpo. El versículo 3 dice que el sacerdote examinará la llaga y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco o la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Es decir, que no cualquier hinchazón, no cualquier erupción, no cualquier mancha blanca era lepra. Pero como había un desconocimiento, se necesitaba que el sacerdote diese un veredicto. El sacerdote examinaba y si veía algunas cosas que indicaban que fuera lepra, o que no fuera lepra, sino simplemente una hinchazón, erupción o mancha, dice que al comprobarse el sacerdote lo dará por impuro. Pero si en la piel hubiese una mancha blanca, pero no está más hundida que la piel, ni su pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días. Después de esos 7 días lo volvería a examinar. Dice el versículo 5, al 7º día el sacerdote lo examinará y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará otros 7 días más. 15 días, 2 semanas completas estaría aislado el presunto enfermo de lepra. Todavía no se había comprobado. Tenía que esperar un poco de tiempo, pero estaría aislado de manera preventiva y para que también la familia estuviese tranquilo, porque la lepra se consideraba como una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, los israelitas llegaron a pensar que una enfermedad era un castigo directo de Dios. Si eso fuera verdad, entonces muchos estamos castigados por Dios porque hay mucha enfermedad. En reuniones de oración no falta quien solicite sanidad para su cuerpo. La enfermedad no es un castigo del Señor, es un resultado de un descuido de las leyes naturales. De alguna u otra manera estamos descuidando las leyes de la salud y por lo tanto el cuerpo va a pasar factura con respecto a ese descuido. Por eso Dios envía luz a su pueblo y el sacerdote, quien tampoco era un experto en medicina, tenía que examinar detalladamente antes de dar un veredicto y por eso se daban 15 días para ver cómo reaccionaba la hinchazón, cómo reaccionaba la erupción o esa mancha blanca. El versículo número 6 dice, al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo y si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha extendido, el sacerdote lo dará por limpio. Era erupción, lavará sus vestidos y quedará limpio. No es lepra, es simplemente una erupción. Entonces, cualquier enfermedad que se presentase en la piel, las personas tenían miedo de que fuera lepra. Dice el versículo número 9, cuando un hombre tenga llaga de lepra, será llevado ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará. Y si aparece un tumor blanco en la piel y ha cambiado el color del pelo y se ha descubierto la carne viva, es lepra crónica. La lepra de verdad, cuando se mostraba después de 15 días de haber sido evaluado, si la piel se rompía y la carne salía hacia afuera, entonces era lepra crónica. Esto por supuesto iba a causar molestias en el cuerpo de la persona que se había roto su piel
y también iba a causar un olor putrefacto porque la carne hacia afuera, al no tener circulación de sangre, se iba a podrir y por lo tanto las personas se iban a ver afectadas y el leproso era aislado. En caso de que no fuese lepra, dice el versículo número 12, pero si la llaga se extiende hasta cubrir toda la piel del enfermo, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote lo examinará, y si la lepra hubiese cubierto toda la piel, lo dará por limpio al llagado. ¿Por qué? ¿Por qué si se vuelve todo blanco entonces está limpio? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Dice, su piel se ha vuelto toda blanca y él está limpio. Pero si apareciera en él la carne viva, entonces será impuro. Por lo tanto, podemos deducir de que había enfermedades o había algunas partes afectadas del cuerpo que no necesariamente era por lepra. Yo puedo mencionarle las que dicen aquí la Escritura o la que podemos deducir como hinchazón, como erupción y como mancha blanca que cubre todo el cuerpo. Esa mancha blanca que cubre todo el cuerpo, ¿no sería más bien lo que comúnmente nosotros llamamos como vitiligo? La despigmentación de la piel. ¿Por qué da el vitiligo? Yo no lo sé. He escuchado muchas cosas con respecto a esto. Incluso hay quienes dicen que un exceso de estrés puede causar un tipo de despigmentación en la piel. Pero los que no somos médicos no podemos opinar en todo detalle sobre esta circunstancia. Lo que me llama la atención es que a todas estas afecciones de la piel se le llamaba lepra, o por lo menos así lo escribió Moisés, porque Moisés también tenía limitaciones en conocimientos científicos. Y todo eso se le llamaba con el mismo nombre, pero hoy podemos llamarle de diferentes maneras porque lo conocemos y no nos causa terror. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en un proceso educativo. También se habla de las quemaduras. Si una persona se quemaba y se enrojecía la piel, entonces tenía que ir al sacerdote y hacer la evaluación de 15 días para evaluarlo. Si regresaba, si se había oscurecido, entonces era simplemente una llaga de quemadura, posiblemente un hongo, que le salga un hongo en la piel a una persona. También se habla de eso en el capítulo número 13. Y las personas se asustaban mucho porque tenían miedo a la enfermedad y tenían miedo de contagiarse. Dígame los vecinos mucho más con temor si una persona llegaba a tener lepra. Por eso los sacerdotes tenían la última palabra en este asunto. A partir del versículo 38 se hace mención con respecto a la calvicie. Dice, si un hombre o una mujer tuvieran mancha blanca en la piel, el sacerdote las examinará, y si en su piel aparecen manchas blancas, algo oscuro, es una erupción de la piel. Esa persona está limpia. Si un hombre se le cae el cabello, es calvo, pero está limpio. Aquí está hablando de la alopecia. ¿Y cuántas personas no le ha dado alopecia en este tiempo? Y se puede ver que se le crea como una mancha en la piel cuando se cae el cabello. Si se le cae el cabello por la frente, es calvo por delante, pero está limpio. Pero si en la calva o en la antecalva aparece una llaga blanca rojiza, es lepra que brota de la calva o de la antecalva. Es lepra, quizás la misma alopecia causada, que también se le llamaba así. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la calva es blanca o rojiza como la lepra de la piel del cuerpo, es leproso, es impuro. El sacerdote lo dará por impuro, tiene llaga en la cabeza. ¿Qué pasaba si realmente se comprobaba que no era calvicie, que no era una hinchazón, que no era la mancha de una quemadura, que no era simplemente vitiligo, ese emblanquecimiento, despigmentación de la piel? Entonces, ¿qué haría una persona que se le comprobaba que había quedado leproso? El resultado era el siguiente: el leproso que tenga llaga llevará sus vestidos deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: impuro, impuro, públicamente, para que la gente se apartara.
todo el que tenga la llaga será impuro y habitará solo fuera del campamento. ¿Por qué? Para que no infectara a otras personas. Era un acto de misericordia del mismo enfermo por el bien de su familia y por los que estaban alrededor. La medicina no estaba tan avanzada en ese tiempo. Aunque las personas confiaban en la protección divina y se consideraba que una enfermedad era una maldición del Señor, recordemos que Dios siempre protegió a su pueblo, pero la enfermedad sigue siendo una realidad porque es parte del conflicto. Era posible que hubiese algún tipo de leproso dentro del campamento de Israel por cualquier circunstancia. En una ocasión había un ciego en Jerusalén en los tiempos de Jesús y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: ninguno, sino para que se manifieste la gloria del Señor. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, también podemos ver los milagros divinos. En el libro de Mateo, en el capítulo número 8, en medio de la multitud, Jesús vio como un leproso se le acercó y se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le tocó como un gesto de amor, de compasión, de misericordia, de este hombre que se había sentido solo y abandonado y despreciado por su enfermedad. El Señor Jesús le mostró compasión, le mostró el mismo amor que nos muestra a nosotros el día de hoy, porque Él quiere nuestra sanidad, y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Eso es lo que Dios quiere para nosotros: sanidad física, también sanidad espiritual. Que podamos nosotros cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Que odiemos las enfermedades y nos cuidemos y seamos preventivos. Y si la enfermedad llega a nuestro cuerpo y Dios nos permite seguir viviendo y nos da la sanidad física, entonces nosotros poder reconocer su poder, pero también cambiar nuestros hábitos para no reincidir en futuras actitudes que nos lleven a enfermedades peores. Por eso es que el Señor un día le dijo a una persona que había sanado: vete y no peques más para que no te ocurra algo peor. Ya a partir del versículo 47 se hace mención a una supuesta lepra que puede caer en las vestimentas o en cualquier tipo de tela que haya en el hogar o cuero. Allí está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos en la actualidad como enmohecimiento. Y esta prenda se llevaba al sacerdote para que la evaluara, y el sacerdote la mandaba a lavar o la dejaba en un periodo de visualización, de prueba y ahí de análisis, porque el sacerdote tenía que examinarla, y después de 7 días más otros 7 días más para completar 2 semanas, entonces el sacerdote evaluaba la prenda, y si ese enmohecimiento, lo que ellos también llamaban lepra de la tela, no seguía cubriendo la piel, entonces al lavarla la prenda quedaba limpia. Pero si la prenda se seguía enmoheciendo, esta prenda debía quemarse, debía expulsarse para que no siguiese contaminando el hogar, la tienda o la casa donde estaban viviendo las personas. Si nosotros en esta época de ciencia tan avanzada, con tanta medicina, con tantos médicos que orientan y aconsejan, todavía sufrimos enfermedades, ya sea hongos en nuestra piel o incluso enmohecimiento por humedad en nuestra casa, imagínense ustedes cómo era la circunstancia en el pueblo de Israel. Dios quiere que tengamos salud, que tengamos vida y que también demostremos nuestro amor hacia las personas que tienen deficiencias físicas. Por eso Dios nos aconseja que en todo cuidemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y que evitemos la enfermedad. Ni plaga, dice el salmista, tocará tu morada. Pero si la enfermedad llega como llegó a la vida de un hombre llamado Lázaro, que se murió por algún tipo de enfermedad que tenía, el Señor nos recuerda que Él es la resurrección y la vida. Lo más importante es que Él nos dará vida eterna. Si no nos proporciona la sanidad por algún motivo, porque es su voluntad y nos toca que descansar, que tengamos la seguridad de que nuestra alma, nuestro espíritu, ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y esto es claramente una lección de esperanza para nuestra vida. Este tema de la lepra lo vamos a seguir estudiando en futuros
capítulos, pero con este conocimiento que hemos recibido el día de hoy, podemos acercarnos al Señor, que es nuestro sanador. Querido y amante Padre, en el mundo hay una lepra terrible que se llama el pecado, que nos separa de ti y nos aleja de todo lo que tú has preparado para nosotros. Pero aún en nuestra circunstancia actual nos acercamos exclamando como aquel hombre que dijo: si es tu voluntad, puedes limpiarme. Y tú quieres limpiarnos de esa lepra terrible que está consumiendo nuestra vida, que el pecado, Señor, hace estragos en nuestro ser, y tú estás dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Gracias por cada uno de los que se da cita a estudiar tu palabra. Dales entendimiento y permite que sea una realidad práctica todo lo que hemos aprendido cada día. Son bendiciones que te hacemos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la cita es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y recuerda que puedes suscribirte a este canal de esperanza. Estoy deseoso de escanear este libro y hacérselos llegar gratuitamente. Salud por los alimentos, o El poder medicinal de los alimentos, en otra versión, que es de gran utilidad para todos aquellos que queremos evitar las enfermedades y también honrar a Dios con nuestros cuerpos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.